que espada de doble filo, Señor. Penetra hasta partir los tuétanos, Señor, y revela las intenciones del corazón, Señor. En esta mañana creemos que tu palabra, Señor, revela las intenciones de nuestro corazón y nos hace entender qué necesitamos de ti, Señor, y que sobre todas las cosas necesitamos primeramente de ti, Padre. Quizá en nuestra almohada meditamos acerca de la situación que nos rodea, Padre amado Dios, pero se nos olvida, Señor, que tenemos que colocar nuestra confianza plenamente en ti y descansar. Padre, debemos descansar, como dice tu palabra. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo le haré descansar. Tu iglesia, Señor, tu pueblo, el mundo está trabajado, está cansado, pero dice tu palabra, ven a mí y yo le haré descansar. Te damos gracias por tu palabra esta mañana, porque tú nos hablas a nuestro corazón. El día de hoy, la enseñanza lleva por título Tiempo de brillar. Tiempo de brillar. Es el tiempo en que el Señor te está mandando a brillar, más que antes y como nunca antes. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5, versículo 14 al 16. La luz del mundo lleva por título. El versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a repetir el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la palabra siendo eficaz, como dice esa palabra, eficaz, en estos momentos está siendo eficaz para este tiempo específico de tu vida y de nuestra vida. En donde dice el verso 5, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Exactamente. Ahí en esa casa en donde tú estás, en este encierro obligatorio, en este encierro preventivo, en este momento el Señor te está mandando a alumbrar en medio de tu casa. Versículo 15, última parte, y alumbra a todos los que están en casa. El 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es necesario brillar delante de tu familiar, delante de tu esposo, delante de tu esposa, delante de tus hijos, hijo delante de tus padres, hijo también delante de tus amigos, ¿por qué no? Estamos en un tiempo de virtualidad en donde usualmente nos conectamos también unos con otros. Y es tiempo de brillar, es tiempo de mostrar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. En un tiempo de gran oscuridad, hoy más que nunca, cuando ni aun los grandes líderes saben con certeza qué hacer, el Señor nos recuerda una vez más que fuimos vueltos a nacer con un motivo para que pudiéramos brillar con su luz. Esa luz que vino al mundo para que tuviéramos vida y vida eterna y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor en Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra era la luz de los hombres. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y el Señor Jesucristo, esa luz que trae vida y salvación al mundo entero, te está diciendo hoy, necesito que con la luz que he puesto en ti, en tu interior, brilles. Pero primeramente lo vamos a hacer en nuestra casa. Vamos a alumbrar en nuestra casa. Muchas gracias. Isaías capítulo 60 dice, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Ustedes quizá tendrán algunos textos un poco diferentes, pero dice el versículo 2, la tierra está cubierta de tinieblas. Hoy en día, como nunca antes, la tierra está cubierta de tinieblas. Y te voy a decir con toda sinceridad y bajo la autoridad de la palabra, las tinieblas van a seguir aumentando y van a aumentar en cuanto a su oscuridad. Y cada día será más densa, dice la palabra, y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Cada día será más densa esa oscuridad porque estamos llegando al tiempo del fin. Es necesario que todo esto acontezca porque el día del Señor está cerca. Sin embargo, dice la palabra del Señor, pero sobre ti, el Señor, como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria.
sobre ti alumbrará el Señor. Sobre ti, sobre tu casa, en tu vida, en todo lo que tú haces, el brillo del Señor, la luz del Señor en tu interior va a dar vida y va a dar brillo, ese brillo que confunde, que disipa todas las tinieblas. Ese es el brillo del Señor. Cabe resaltar que el Señor nos avisa lo siguiente: la tierra está cubierta de tinieblas, pero sobre ti, ¿sobre quién? Sobre su pueblo. Sobre su pueblo. Y él está hablándole a su pueblo. Y cuando estábamos leyendo la palabra en Mateo al principio, le estaba hablando a su pueblo, le estaba hablando a los discípulos al principio. Le estaba diciendo, ustedes son la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú estás llamado a brillar. Y su resplandor es tan poderoso, el Señor. El resplandor del Señor es tan poderoso que él brilla en nuestras vidas. Su palabra brilla en nuestras vidas. Salmo 119. Podemos encontrar el texto que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Nos acercamos a la palabra de Dios porque es lumbrera, porque es luz, porque es fuente que emana luz. Y por eso nos revela nuestro interior en cualquier oscuridad en que estemos. Sin embargo, mi hermano, el hecho de que estudies la palabra solamente no significa que estés lleno de su luz interior. Hay personas que estudian la palabra y que no están llenas de la luz de Cristo, porque la estudian de una manera que él cierra las puertas para que el Señor entre. Es necesario que al leer la palabra y al ser revelado tu necesidad de él, la intención de tu corazón y la realidad de tu vida que le necesitas, que eres pecador, que necesitas de su luz en su vida, cuando la palabra revela esa realidad en tu vida, ahí ábrele tu corazón al Señor y él entrará y alumbrará con esa luz que disipa toda tiniebla. Es un momento para que a través de la palabra del Señor abramos nuestras puertas a Él y estemos llenos del fuego del Espíritu de Dios que mantiene esa luz en nosotros. Juan capítulo 8, versículo 12, para los que están anotando, Juan capítulo 8, versículo 12, dice, Jesús, la luz del mundo. Versículo 12. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Y el que le sigue, ¿qué pasa? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te quiero decir, en estos tiempos de oscuridad, cuando las personas a tu alrededor están confundidas y no saben qué hacer, tú vas a tener luz y vas a tener conocimiento de lo que tienes que realizar. Y lo primero que tienes que hacer, mi hermano, es buscarte esa luz que viene de Cristo, para que entonces su luz, su fuego, su vida entre en tu vida y pueda brillar en esa oscuridad. Tú quizás te preguntas en las noches, como estábamos orando, y todas esas preguntas te llenan la cabeza de ansiedad. El Señor no te está llamando a ansiedad, te está llamando a paz, te está llamando a gozo. Pero ¿cómo puedes tener tú esa paz y ese gozo si no tienes la luz de Cristo en tu interior? Es necesario decirle, Señor, lléname de tu luz para que yo en medio de estas tinieblas pueda brillar y pueda saber qué puedo hacer, Señor. Dios te va a dar en estos tiempos de oscuridad, iglesia, una certeza de lo que tienes que hacer en el día a día. Él te va a dar en estos tiempos de oscuridad, iglesia, una certeza y conocimiento del mañana, de qué es lo que tienes que hacer. Las cosas van a estar más difíciles, como leímos, las tinieblas serán más densas, sin embargo, la luz del Señor resplandecerá aún con más fuerza. Tu luz te acompaña a donde tú vayas. Te vuelves parte de esta luz. Imagínate tú esa chispa que se enciende sobre un aceite o sobre el gas o sobre la gasolina, esa chispa que cae sobre ese lugar y de repente empieza a arder. Así es el Señor. Su palabra te llena de su luz y te llena de su aceite fresco para que estés listo para brillar. Tu luz te acompaña a donde vayas. Tú representas, mi hermano, a Jesucristo a donde tú vayas. Y en este tiempo donde el Señor ha permitido que tú estés en ese lugar de tu casa, Él te ha permitido que estés ahí para que alumbres primeramente a tu familia, para que seas testimonio primeramente a tu familia. Él te ha puesto en ese lugar y está contigo a donde vayas, siempre y cuando brilles con su luz. Versos antes de leer el primer texto
de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16, nos encontramos con que Jesús le enseña a sus discípulos sobre la característica de la luz. Y esta la encontramos no de manera directa, sino de manera indirecta, porque habla de cómo debemos ser nosotros como luz. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Repito, Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Muchos de ustedes lo han leído y lo han estudiado y lo hemos estudiado varias veces, las bienaventuranzas. En estas encontraremos lo que espera el Señor que tú, como su hijo, hagas y de la manera en que debes actuar. Esta es la consecuencia de brillar con tu luz. Te digo que es consecuencia de brillar con su luz, porque tú no puedes seguir las bienaventuranzas sin la luz del Espíritu de Dios en tu vida. Es imposible para el hombre natural, es imposible para el hombre carnal brillar con la luz de Cristo y actuar conforme a las bienaventuranzas sin la luz del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Es imposible. Te darás cuenta a través de la lectura de estos textos que muchas de las cosas que aquí están, quizá tú no las manejas o no las tienes en tu interior. Quizá es también porque no le has dado completa libertad al Espíritu de Dios para que llene tu vida y haga de ti un nuevo ser. Decía Jesucristo, es necesario volver a nacer para ser salvos. Y aquí lo entenderemos. Dice el versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Primer versículo, estamos hablando de un tiempo de intimidad. Este tiempo de intimidad en el cual él te ha puesto. Un tiempo de intimidad en donde el Señor le dice a sus discípulos, voy a hablarles ahora a ustedes. A esto les hablé por parábolas, así como en el mundo quizá les está hablando a través de esta situación, les está hablando por su misericordia y por su gracia. Pero a ti como su hijo te está hablando de manera directa y te está diciendo, es necesario que brilles con mi luz. Y dice, y vinieron a él sus discípulos. Era un tiempo de intimidad, era un tiempo solamente de enseñanza hacia sus discípulos. Y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu son los humildes, quienes saben que todo lo bueno viene exclusivamente de lo alto, quienes saben que sin las fuerzas del Señor no tienen nada, quienes saben que sin Dios nada pueden alcanzar y nada pueden hacer. Sabes, muchos cristianos aún en estos tiempos han estado haciendo cosas con sus propias fuerzas, pensando que sus propias fuerzas van a ser suficientes para derrotar o para ganar esta guerra. Esta guerra no se gana con propias fuerzas, esta guerra se gana en oración, buscando al Señor y teniendo fe de que Él vencerá toda tiniebla. Este es un tiempo para ser humilde delante del Señor. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Él es tu Padre y Él es el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El humilde entiende que solamente del Señor viene todo lo bueno y a Él es que debemos buscar cuando necesitamos. La humildad debe ser pilar en nuestras vidas en estos tiempos. Humildes para servir también a otros. Humildes para que en tu casa tengas el corazón de decirle a tu cónyuge, a tu compañero, a tu hermano, a la persona que vive contigo, mira, te voy a ayudar, estoy quizá cansado, pero te voy a ayudar, vamos a hacer esto juntos, vamos a salir adelante juntos. Humilde como para decir, mira, no tenemos fuerza, pero juntos tenemos más fuerza. O quizá humildes como para reconocer que con las fuerzas propias no hemos podido y necesitamos arrodillarnos en familia, buscarle al Señor en familia y decirle, Señor, entrónate en mi casa, tú eres quien puede dar paz y gozo a nuestras vidas. Humildes para servir a otros, para aceptar también nuestros errores y para reconocer que solos no podemos. Humildes para reconocer en medio de todas estas situaciones que se vienen dando en nuestras casas, de que muchas veces cometemos errores y que necesitamos humillarnos y pedir perdón. Esos son de quienes son el reino de los cielos. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Aquellos que saben que pueden clamar ante el Padre y Él los oye. El ejemplo claro lo tenemos en Ana. Ana, la madre de Samuel. Esta mujer clamaba delante del Señor y lloraba delante de el único que la podía entender. No lo hacía ni siquiera delante del sacerdote, lo hacía delante del único que la podía entender. En estos tiempos, Dios está buscando a mujeres como Ana. En medio de esta situación difícil, en donde tú no sabes de dónde va a venir tu alimento, tú clames al Señor y encuentres en Él la fuerza suficiente para en fe reconocer y aceptar de que Él tiene el control. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar en el trabajo que tu esposo necesita. Dios se va a glorificar, esposo, en el trabajo que tu esposa necesita. Dios se va a glorificar en esa alacena, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El clamor del pueblo de Israel es otro ejemplo. El pueblo de Israel en Egipto, cuando estaba en medio de una situación horrible de opresión, cuando estaban trabajando de más, cuando el faraón se le había olvidado la historia de José, que había ayudado tanto a Egipto, ese faraón les puso cargas y ahí fue donde ellos clamaron. ¿Sabes una cosa? Esta situación que estamos viviendo ha servido como la situación de Faraón con Israel para que volvamos a clamar al Señor. ¿Cuánto tiempo muchas veces el Señor nos había estado esperando en nuestro cuarto, quizá en nuestra habitación o en el lugar en donde tú oras, para que clamaras a Él, para que oraras por aquella persona que necesitaba, para que en verdad le buscaras? ¿Cuánto tiempo lo hacías? Y esta situación que estamos viviendo es un tiempo idóneo para que tú le busques en espíritu y en verdad y te rindas en clamor delante del Señor. Dice Salmos 18:6. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia llamé al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hoy es el día en donde el Señor va a escuchar tu clamor y tu clamor va a llegar a los oídos del Padre. En esta sociedad del encierro, el llorar quizá ha sido una constante. Y no solamente una constante delante de la iglesia, sino delante de todo el mundo. En el caso específico mío, en mi trabajo, muchas personas están sufriendo de estrés, están sufriendo de depresión, están sufriendo momentos de dificultad. Muchas personas alrededor, en el caso de mi esposa, ha tenido compañeros que han perdido su trabajo. ¿Y cuántos de ustedes también están en esta situación? Pero el Señor te dice, si vas a llorar, si vas a clamar, hazlo delante de mí, que yo sí te puedo ayudar. El Señor sí escucha nuestra voz y en su templo, cuando nos rendimos delante de Él, Él responde y con poder lo hace. En la soledad del encierro, el llorar quizás ha sido una constante para ti. Pero clamando a Dios, has encontrado tu impotencia ante tantas cosas. Y ahí es donde lloras y te rindes. Y donde reconocemos, Señor, tú eres el único en quien podemos tener las fuerzas y el descanso necesario para continuar. Ahí tú vas a recibir consolación, mi hermano. Quizá no lo has hecho. Esta semana te invito a que lo hagas en tu privacidad, en el encierro de tu casa. Ora al Padre Celestial. Clama al Señor. Es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de orar en espíritu y en verdad. Y Él responderá a tu clamor. El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tiempo de recibir la tierra por heredad, pero de los mansos. Aquellos que se dejan guiar. Dice Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Manso para no responder mal por mal. En tu casa, cuando los ánimos se exaltan, porque es lo natural en el hombre por la carnalidad, es tiempo de tomar entonces la palabra y recordar que Dios desea que seas manso, porque en la mansedumbre tú ganarás tu heredad. Que siguiendo esa mansedumbre y ese camino de mansedumbre, ganarás esa tierra que Dios te ha dado, esa tierra prometida. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quienes saben que la justicia solamente desciende del Señor, quien es justo. Él es el único que nos puede dar justicia en estos casos. A tener en cuenta que no podemos combinar la justicia propia con la justicia de Dios.
¿De qué manera estamos respondiendo en nuestra casa ante situaciones de las que nos llenamos de razones para decir, mira, yo tengo la razón para ponerme rabioso, tengo la razón para estar de mal genio en estos momentos? El Señor nos enseña a no ser así, nos enseña a buscar su justicia, que su justicia está llena de misericordia. Nuestra meta como luz es mostrar la justicia divina, la cual está llena de su misericordia. Y por eso el versículo 7 dice después, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es nuestra labor en contra de los demás un acto de misericordia. Es nuestro hablar en contra de las otras personas hacer un acto de misericordia. O nos gozamos escarneciendo al prójimo, burlándonos quizá de los demás, hablando mal de los demás, criticando a los demás. Tenemos misericordia con otros, así como Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Esas son las preguntas que te tienes que hacer al momento de buscar la misericordia. ¿Tenemos nosotros misericordia con otros? Así como Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. El versículo 18 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Corazones que son limpiados por la palabra del Señor. Y el Señor le decía a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Y en esta mañana el Señor te está limpiando por dentro y te está diciendo, te estoy limpiando con esta palabra para que seas de limpio corazón. Ábrele en esta mañana tu corazón al Señor para que limpie tu vida y todo pecado pueda ser quitado de tu interior para que en verdad pueda brillar plenamente con su luz. Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que actúan, los que hablan y aún piensan con propósito de paz en todos sus actos. Busca la paz en medio de cada circunstancia en tu casa. Busca y deja a un lado ese enojo, deja a un lado ese mal genio que no te sirve de nada. El mal genio obviamente se puede reforzar o se puede intensificar con esta situación que es difícil. Nadie ha dicho que es fácil, pero el Señor no se quedan diciéndonos, tranquilízate, que yo sé que es difícil. No, te dice, tú eres fuerte porque yo soy fuerte y yo me hago fuerte en tu debilidad. El Señor te está recordando que en medio de esta situación en donde tú a veces puedes reaccionar y explotar, el Señor te dice paz, paz en medio de esta situación. Tenemos que actuar como el príncipe de paz actúa. Y buscamos la paz y dejamos el enojo que no sirve para nada y que por el contrario te va a destruir y puede también tener el potencial de destruir a tus hermanos, a quienes te rodean. El versículo 10 dice, los que padecen, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La consecuencia de ser luz es que vas a brillar. Y el brillar trae evidencia de pecado a quien está en oscuridad. Tenlo en cuenta. Cuando tú brillas, las personas que están a tu alrededor, que no tienen al Señor, se dan cuenta de su necesidad. Y pueden haber dos resultados. O esas personas se arrepienten o esas personas terminan aborreciéndote. Esto suele molestar a quien no se quiere arrepentir y conlleva persecución. Y esas son las persecuciones de las cuales Jesucristo estaba hablando. Que en el mundo tendremos aflicciones. Y le decía a sus discípulos, no se asombren por las persecuciones que van a venir, porque van a venir, es necesario que lleguen. Porque es necesario que glorifiquemos al Señor en medio de estas. Pero no por eso vas a dejar de brillar. Por el contrario, brilla con más luz y glorifica a tu Padre Celestial a través de ella. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Lo único que tendrán, mi hermano, para acusarte es la mentira. Pero aún así lo harán. Sin embargo, no temas. Por el contrario, gózate. Y mira el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En estos tiempos, el Señor desea que el lugar en donde primero brilles, mi hermano, sea en tu propia casa. Esa ha sido la voluntad del Señor en estos tiempos. Si antes tomabas una apariencia de luz para salir al trabajo, te vestías de luz para salir a la empresa, te vestías de luz para salir a tu vida cotidiana,
pero por dentro en tu casa eras tinieblas, y por dentro reaccionabas mal, y por dentro eras grosero con tu esposa o con tu esposo, y por dentro hacías el mal a los demás, o por dentro te escondías en el pecado, hoy es el día en donde el Señor, aquí es en verdad donde vas a demostrar que eres luz en tu hogar. Y es cuando más el Señor te quiere ver brillando de verdad. Juan capítulo 1, versículo 5 nos recuerda: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay tiniebla que prevalezca contra la luz de Cristo en tu corazón. Si tú respondes con la luz de Cristo y la persona que está a tu lado, esposo, esposa, hermano, amigo, quien está en estos momentos contigo, reacciona con tinieblas, las tinieblas van a poder siempre más que la luz. Primera de Juan también 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vives en luz, este será el secreto para tener comunión unos con otros. ¿Has estado buscando el secreto de tener comunión unos con otros en tu hogar en estos días? Porque quizás has tenido dificultades. La palabra de Dios es clara y lo dice. 1 Juan 1:7. Tenemos comunión unos con otros si vivimos en la luz de Cristo, así como Él está en luz. El ejemplo de Pablo. Quería hablarles acerca de Pablo también, porque Pablo es un ejemplo extraordinario de lo que era primero a alguien que intentaba hacer luz, pero no lo podía porque lo hacía por su propia cuenta, y a alguien que después de haberse encontrado con el Señor fue luz de verdad. Antes daba destellos de la palabra de Dios en él. Es decir, la palabra de Dios que él había estudiado durante toda su vida, obviamente le resplandecía sobre su rostro, y de alguna manera tenía destellos a través de los actos de buena fe, entre comillas, que él intentaba demostrar ante la sociedad, ante los fariseos, ante quienes les decían: es necesario que persigas a esos cristianos porque están destruyendo la palabra de Dios, y era todo lo contrario. Y él lo hacía en obediencia y había destellos de intención de luz en él, pero lo hacía con su propia fuerza. Y la palabra de Dios en él aún así estaba brillando, pero no estaba dentro de su corazón porque su corazón estaba cerrado. Pero había, después de que Jesucristo se le presentó. ¿Has intentado tú prender la estufa en estos días? Me imagino que sí, muchos de nosotros hemos trabajado con la estufa al 100% de nuestros días. Y muchos hemos aprendido cosas que no habíamos aprendido en medio de esta cuarentena. Y le damos la gloria a Dios también por eso. Pero en medio de eso tú puedes dar cuenta de cómo funciona esa chispa de la estufa. Una pequeña chispa que tiene gas, que tiene algo de consistencia para mantenerse, va a ser la que va a prevalecer. Pero si tú mantienes la chispa sin el gas, esa chispa solamente va a dar destellos de luz, no va a ser luz de verdad. Si tú tienes la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo, que es la esencia como ese gas, que es la esencia como ese aceite, en ti no te ha llenado, no está en ti, no le has abierto tu corazón a Él, entonces no puedes tener esa permanencia de la luz de Cristo en ti. Y por eso quizás estás luchando con tantas cosas. Quizás estás luchando contra el pecado, quizás estás luchando contra la obediencia a Dios, quizás estás luchando contra el comportarte bien ante los demás, quizás estás luchando, pero no es una lucha contra el pecado, sino es una lucha contra tu propia carne porque te ha vencido. El Espíritu Santo de Dios quiere llenarte hoy de su aceite fresco para que en verdad tengas esa consistencia de la luz de Cristo, como Jesucristo llenó a Pablo en ese instante cuando Pablo se presentó cara a cara, evidenció cara a cara el poderío del Señor y su chispa encendió su vida. Esa es la misma chispa que el Señor está encendiendo hoy en tu corazón. El Espíritu de Dios se llena y puedes entonces tener prevalente fuego en tu corazón. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Nos habla de lo que terminó haciendo Pablo. Que Pablo antes buscaba el favor de los hombres, pero ahora estaba buscando el favor pleno y constante de Dios. Ahora buscaba el favor de Dios y no el de los hombres. Y esa es otra de las características de aquellos que brillan con la luz de Cristo. Aquellos que hacen las cosas para el Señor y no para los hombres. En estos tiempos, Dios nos librará con su luz.
Salmos capítulo 107, versículos del 1 al 14. Dios te va a librar de la aflicción. Salmos 107, versículo del 1 al 14. Lo puedes buscar y lo anotas también en tus notas. Salmos 107, versículos del 1 al 14. Dios nos libra de la aflicción. Quiero leerlo con ustedes. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Fíjense que están hablando de la situación que estamos viviendo, la situación quizá de esclavitud, la situación quizá de oscuridad. Esta es una situación en donde el Señor igual se va a glorificar. Y estábamos quizá hambrientos y sedientos buscando del Señor. El alma desfallece dentro de nosotros, como dice el versículo 5. Pero entonces el Señor te está diciendo, clama a mí, yo te responderé, dice el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que viniese a ciudad habitable. Alable la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Hermano, muchos de los que están escuchando en esta mañana quizás saben que están en aflicciones de cadenas, de esclavitud del pecado. Hoy es el día, hoy es la mañana para decirle al Señor, Señor, lléname con tu luz y revienta las cadenas en mi vida, Señor. Versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mira el versículo 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El Señor hoy, con su luz, te va a sacar de las tinieblas y te va a llenar de vida y vida en abundancia. La luz verdadera del Señor tiene mucho de parecido con lo que sucede a una lámpara antigua. Estas lámparas eran un recipiente que se llenaba de aceite y contenía una mecha que se impregnaba de este. Sin el aceite, la lámpara podría solamente durar encendida un corto rato hasta que la mecha se consumiera. Este es el tiempo en donde las verdaderas lámparas, te dice el Señor, serán mostradas y serán utilizadas por Él. Aquellas a quienes no les falta el aceite del Padre, aquellas quienes solamente buscan del aceite del Espíritu de Dios y no se mantienen con sus propias fuerzas, son las que perduran. Y el tiempo en donde mientras más oscuridad estemos, es donde más estas lámparas brillarán con la luz de Cristo. Para terminar, mis hermanos, dice Salmos capítulo 80, versículo 19. Y esta es la oración que le vamos a pedir al Señor, para que esa luz de Cristo resplandezca en nosotros y como esa chispa encienda en nuestro interior y podamos permanecer con una luz verdadera, no una luz imitada, no una luz de apariencia, sino la luz verdadera que describió Jesucristo a sus discípulos en las bienaventuranzas, cómo debían ser. Esa es la luz verdadera con la que tú vas a brillar. Dice Salmos 80, 19. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Dile al Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Sabes que hay la bendición sacerdotal? Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Porque cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti, la luz de Él es tan poderosa como la del sol, y más aún. El sol que con su fuerza tiene el potencial aún de encender un fuego en un bosque seco. Así tiene el potencial, la luz del rostro del Señor, de encender nuestro interior y nuestro espíritu. Pídele al Señor, Señor, lléname de ese aceite fresco, enciende con tu luz, esa luz de tu rostro, en mi corazón, ese fuego para prevalecer y para mantenerme firme. Somos llamados, mis hermanos, a ser lámparas que perduren.
Jesucristo dijo, no estás llamado para que yo te utilice y te ponga debajo de la mesa, sino para ponerte arriba donde pueda brillar. Este es un tiempo en donde el Señor te llama en medio de tu casa a que si eres el único que mantiene la fe, mantengas entonces la fe prevaleciendo. Si eres el único que mantiene la esperanza, seas el que mantenga la esperanza con gozo. Te está llamando a ser una lámpara que mantenga su luz constante. No importa si mañana el presidente dice que esto va por más meses. No importa si mañana la sociedad nos dice que esto no tiene cura. No importa si mañana te dice que no hay trabajo. Mi hermano, te digo, es tiempo de prevalecer con la luz de Cristo, que no depende de lo que es terrenal, sino de él directamente. Necesitas hoy restaurar esa luz. Ponte en paz entonces con el Señor. Ponte en paz entonces con tu prójimo. Pídele perdón al Señor en esta mañana. Ábrele tu corazón. Hoy esta palabra ha resplandecido en tu interior, como lo ha hecho con Pablo, como lo hizo con Pablo tantos años. Pero necesitas de esa chispa del encuentro personal con el Señor Jesús para que tu fuego sea encendido y prevalezca. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias te quiero dar por cada persona que está escuchando a través de este medio. Tú has permitido que esto suceda y tu palabra es viva y es eficaz. Uno es viva porque desde ya está siendo sembrada en sus corazones y va a germinar al 100%. Y es eficaz porque en el tiempo de necesidad nos habla. En este tiempo de oscuridad, de densa oscuridad, y donde la oscuridad va a continuar, la luz de Cristo prevalecerá. Y enciende esa luz en nosotros para que podamos a nuestro alrededor permanecer en esa luz y darle esa luz a quienes nos rodean. Padre, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a seguir las bienaventuranzas, a ser mansos, a ser humildes. Padre amado Dios, a perdonar, Señor. Padre, Señor, a entregar todo nuestro corazón a ti, Señor. Permítenos ser como esas lámparas que mantienen su aceite constante en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú hoy das fuerzas a alcanzar. Ahí donde estás, te invito a que levantes tus manos al cielo, delante de tu Padre Celestial. Pablo decía, mira, ya yo no necesito demostrarle a los demás que soy luz. Yo soy luz porque Cristo me hizo luz. Y por lo tanto, preparando al Señor y no al hombre. No es la honra ni la gloria del hombre la que estoy buscando, sino la del Señor. En este tiempo, levanta tus manos ahí donde está y dile, Señor, mi vida te la entrego. Señor, mi corazón te lo entrego. Quiero ser tuyo totalmente. He intentado por mis propias fuerzas y no he podido. Esta es una mañana para rendirme delante de ti y para ser lleno de ese aceite fresco y para brillar con tu luz verdadera en mi casa, porque es donde me has puesto a brillar en estos tiempos, Señor. Glorifícate, Padre amado, en mi interior. Límpiame, transfórmame y lléname de tu Espíritu Santo, que es ese aceite fresco que me ayuda a mantener esa luz. Ahí donde estás, mi hermano, te invito también, amigos, si ya estás escuchando, que pidas perdón al Señor por tus pecados, que te humilles hoy delante de Él en la soledad de tu habitación y le digas, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento por mis pecados y te pido, Señor, que me hagas hijo tuyo, Señor. Gracias por tu luz, de tu palabra, que ha traído luz a mi corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por esa hermosa palabra, porque una vez más nos recuerda que tenemos que dejarnos prender por la llama fresca del Espíritu Santo, porque sin Él nada somos y porque tenemos que cada día ser instrumentos de su palabra y hacerlo con gozo y con alegría, porque con Él somos más